va a hablar Edna Claudia Silvia Pérez en el tema formalismo de Catán, las matemáticas detrás de los fermiones en espacios curvos. Adelante. Gracias. Gracias. Para mí es un enorme placer estar por fin en el aquelarre, porque, bueno, lejos del contenido. ¡Y! No me digan que ya se me trabó. Uy, se me trabó. Híjole, bueno, voy a aventármela. Esto es más o menos un poquito una embarrada del temario que voy a mencionar. Entonces, esta plática que voy a dar es sobre una investigación que llevo haciendo afortunadamente bastantes añitos, sobre 3 partes. Entonces, yo les voy a hablar de la primera parte de mi investigación, que era una de esas partes que se la solía enseñar a mis colegas físicos y me decían, ¡ah, qué hueva! Y lo cerraban. ¿Por qué? Porque era teorema, definición, demostración, propiedades. Entonces, usualmente eran los físicos de Leni, hueva. Y vengo por eso a un congreso de matemáticos, a unas pláticas de matemáticos, a ver si ustedes no me dicen eso. Úchalas. Bueno, me voy a tener que saltar mis primeras diapositivas. Mi primera diapositiva era un poquito como una conferencia de física usual. Una conferencia de física usual siempre nos dicen que entre menos llenes tus diapositivas, vas haciendo las cosas bien. Entonces, en mi primera diapositiva yo me hacía una enorme pregunta. ¿Es física matemática o matemática física? Hay una enorme diferencia entre la física teórica y la física matemática. Mi interés personal es sumamente en la física matemática. Pero había un físico justo que comenzaba a decir el término, bueno, si es física matemática no tendría que ser matemática física, porque tenemos un poquito más de interés en qué es lo que nos permite llegar a esa teoría a través de las matemáticas. Es decir, voy a poner el ejemplo, clásico ejemplo. Híjole, ¿no? Ya. Un segundito, déjame que contextualicemos. Ok. Es un poquito el resumen, si quieres lo pasamos. Ok. Entonces, siempre me he preguntado, física, matemática, matemática, física. Hubo un físico que hizo doctorado en matemáticas que le quiso llamar Físmatics, porque llamarlo física matemática era no darle tanto crédito a la parte matemática. ¿Por qué? Porque tenemos un salto totalmente ontológico de las matemáticas a la física matemática. Esta imagen me gusta mucho peculiarmente porque es algo que ustedes encuentran cuando googlean física matemática en Wikipedia. Entonces, ¿qué es la ontología? Desde el punto de vista filosófico, imagínense qué cosas más divertidas hablar de física, matemáticas y de filosofía. La ontología es esas preguntas abstractas que nos hacen decirnos qué es lo que lo causa, qué es lo que lo genera. Cuando yo estaba haciendo esta investigación, ahorita les voy a decir sobre qué, yo decía, bueno, pues yo primero necesito definir la distancia entre 2 puntos. No voy a quedarme en Euclides, o sea, necesito algo más fundamental. Entonces, ¿qué pienso en variedades? Entonces, cuando yo quiero darle una estructura algebraica, no me voy a quedar con las álgebras lineales de álgebra lineal 1 y 2, ¿no? Digo, no, lo voy a extender, entonces me voy a ir a contextos algebraicos un poco más profundos, ¿no? A lo que es una homología y cosas igual de místicas, ¿no? Y cuando uno es físico te preguntan, ¿es neta? Si a mí lo que me interesa es lo que pasa en el universo, no en tu cabeza. Entonces, no es la primera vez que le pasa esto a la física teórica. De hecho, viejas lecturas de Planck señalan que los físicos teóricos eran como mal vistos porque ellos no hacían ciencia. La física teórica no es ciencia. Y física matemática, bueno, no comenzamos por ahí. Pero fue justo Planck, en la época de Planck, la maravillosa época de Maxwell, donde la física teórica toma un poder impresionante porque permite hacer predicciones a los experimentos. Y no solo eso, sino grandes físicos con una intuición física brillante como Einstein no hubieran logrado nada si no hubiera sido por grandes matemáticos. Y cuando digo grandes matemáticos estamos hablando de Hilbert, Noether, Lorentz. Estamos hablando de matemáticos de un peso brutal. O sea, yo nunca he visto cosa más hermosa como el teorema de Noether, por ejemplo. Entonces, antes de meterme en la parte matemática, como les digo, es una conferencia que pretende ser de física matemática, voy a dar un paso en la física. Entonces, la física en
cuando llegaba a hacer experimentos a veces se quedaba corta y fueron las aproximaciones matemáticas las que permitieron que llegáramos un saltito más adelante. Por ejemplo, Schrödinger, cuentan mis profesores de mecánica cuántica, estaba enseñando álgebra lineal. Ah, no, estás enseñando mecánica clásica. Entonces, él comienza a enseñar mecánica clásica y luego dice, bueno, si tengo energía potencial más energía cinética, ¡pum!, tengo energía. Entonces, esa es la ecuación de Schrödinger. Pasa lo mismo en el caso de Heisenberg. Heisenberg estaba dando álgebra lineal y de pronto dice, bueno, y si vemos entonces a la mecánica cuántica desde el punto de vista de los operadores, desde el punto de vista de los espacios de Hilbert, entonces, bueno, fue una cosa revolucionaria, muy impactante, como sin tener la capacidad de llegar tan lejos en los experimentos, o si los experimentos nos estaban dando cosas muy conexas, fue la matemática la que les dio el paso mágico. Digo, sin ir más lejos, Maxwell hizo que yo creo que la teoría de las más bonitas que hubo en su época, tomar dos teorías radicalmente distintas y obtener solo 4 ecuaciones que las describen. Bueno, no sé, yo cuando lo vi fue como brutalmente hermoso, ¿no? Dirac era una de esas personas. Dirac es un físico, ingeniero y matemático, que en particular tenía, yo creo que el mismo placer que yo, de esas curiosidades entre las ecuaciones matemáticas, no tanto si nos dan un significado físico, pero si hay una belleza intrínseca. Eso era lo que estaba buscando Dirac. Por otro lado, ahora sí que volviendo al lado de la física, Schrödinger nos había dejado una ecuación que no es más que una ecuación de onda para describir los fenómenos en el mundo cuántico. Entonces, en física tenemos dualidades, muchas dualidades. Las teorías en sí no tienen que ser conexas. Un caso interesante fue el del electromagnetismo, pero tenemos dos que no tienen nada que ver y tienen que hablar de lo mismo, que es el movimiento, describir el movimiento. La primera rama de la física es describir el movimiento a grandes rasgos, el movimiento de objetos, vamos a decir, antropomorfos, de nuestro tamaño. La forma de generalizar eso fue justo gracias a Einstein, a su idea brillante de generalizar la mecánica clásica en la relatividad general. Y tengo que admitir que las matemáticas que le hicieron los grandes matemáticos a Einstein, como los mencioné, que fue Hilbert, Lorentz, Noether, hicieron la teoría física más exacta y más bonita que hasta el momento hemos conocido, que es la mecánica relativista. Por otro lado, si queremos definir el movimiento, Schrödinger plantea uno de los mayores problemas, que fue, no podemos definir bien el movimiento de partículas subatómicas. En el intento de juntar estas dos teorías, cosa que tengo que admitir que no es el fin de toda la teoría física, Oscar Klein buscó juntar una ecuación de movimiento de mecánica cuántica con una ecuación de tipo Einstein. Y lo que obtenemos es justo una ecuación de onda. Pero tenemos un problema, tenemos como una ecuación diferencial parcial de onda, dos derivadas en posición, dos derivadas en el tiempo, y el tiempo no se puede derivar porque es una constante, entonces ¡pum!, se rompe. Entonces es cuando Dirac, haciendo juegos meramente matemáticos, reformula una ecuación de movimiento que me permite juntar la mecánica cuántica con la relatividad. Hablando de Einstein con Lorentz, una belleza. Ok. En su intento de juntarlas, crea muchísimas ramas nuevas de la física. Muchísimas ramas nuevas de la física, como lo son la teoría cuántica de campos, que pretenden juntar los fenómenos cuánticos con los fenómenos macroscópicos. Sin embargo, definirlo es un problema. La teoría cuántica de campos es algo que da totalmente pavor. Fue justo Dirac, Feynman y muchos físicos muy brillantes quienes estuvieron peleando con esta teoría hasta que llegaron a la conclusión que realmente lo que afecta a la teoría cuántica desde el punto de vista macroscópico de la relatividad general es que ¿cuánta gravedad puede sentir un electrón? Es imposible, no sabemos, necesitamos mucha energía y es inalcanzable para poder que una partícula subatómica pueda sentir la fuerza gravitacional. Entonces, lo que se pretendió es una teoría que junte la mecánica cuántica
la relatividad en una sola, y esa es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, yo pensé que era una teoría física matemática hasta que comencé a trabajar en ella y me di cuenta que no, tiene más problemas de los que uno podría imaginar. Sin embargo, uno de los resultados de la teoría de cuerdas es una cosa muy interesante, es una herramienta justo que utiliza elementos de gravedad, es decir, de relatividad general, desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos. Es una teoría muy moderna, se llama dualidad norma-gravedad. Yo particularmente trabajé en la dualidad norma-gravedad. Sin embargo, para trabajar en la dualidad norma-gravedad desde el punto de vista de un estudiante a nivel licenciatura, ¿qué necesito saber? Relatividad. ¿Y qué necesito saber para hacer relatividad? Definir el movimiento en cualquier espacio. Entonces, yo busco definir el movimiento en cualquier espacio. La mecánica clásica, la mecánica newtoniana, lo describía desde el plano cartesiano. Es decir, un espacio que sea gobernado por Descartes. Sin embargo, si yo intento buscar una generalización, porque no todo espacio que yo utilice va a ser plano, entonces tengo que redefinir mi concepto de distancia, de longitud de arco. Es decir, yo pensé que esta era una plática a nivel licenciatura, yo creo que sí la es. Entonces, imagínense cuando estaban en cálculo 3, que les estaban enseñando estas fórmulas de Serret-Frenet, que era sacar longitud de onda, curvatura y torsión en una dimensión. Si yo extiendo eso a un conjunto de muchas dimensiones, ¿qué es lo que necesito? En primer lugar, definir mi distancia entre dos puntos. Para definir mi distancia entre dos puntos, necesito un subconjunto que sea suave. Entonces, ¿qué significa que sea suave? Que este sea infinito. Antes de meterme en eso, necesito un conjunto en donde yo pueda definir entonces estas funciones que sean suaves, y eso no es otra cosa más que un espacio topológico. Para que yo pueda definir cualquier distancia, tengo que irme a un espacio métrico. Una forma general de ver un espacio métrico es un espacio topológico. Entonces, ahí es cuando comienza la parte divertida, cuando comenzamos a ver definiciones. Entonces, defino lo que es un conjunto de abiertos, un recubrimiento, que me da toda esta unión de abiertos me da el espacio topológico, tal que el conjunto de abiertos Y me da una topología para X. Entonces ya tengo mi espacio donde puedo comenzar a definir distancias. ¿Qué necesito ahora? Necesito algo que le dé sentido. Entonces me vuelvo al álgebra y defino lo que es una función. Y antes de definir una función, tengo que definir lo que es un mapeo. Entonces, prácticamente lo que estoy definiendo es cómo es una función, cómo es un morfismo entre funciones. Cosas muy generales, matemáticamente hablando. Estamos hablando de mapeos entre funciones y llegamos a un concepto maravilloso que es el de homeomorfismo. Entonces, si yo tengo las clásicas propiedades en funciones, es decir, que sea 1,1, que sea biyectiva o que sea, que sea biyectiva, decimos que tenemos un isomorfismo. Entonces, lo que yo tengo ahora es entonces isomorfismos de espacios topológicos. ¿Por qué estoy necesitando eso? Porque el espacio en el que voy a trabajar no es localmente plano, no es plano en general. Entonces puedo trabajar sobre superficies que puedan ser llamadas curvas. Para poder trabajar en una generalización de un espacio métrico, voy a llegar al concepto de variedades. Porque requerí definir mi espacio topológico, porque es una de las primeras propiedades para poder definir mi variedad. Lo mismo, para poder definir una variedad necesito el concepto de función. Mis recubrimientos que me está dando la topología sobre mi espacio X, lo que es un homeomorfismo. Entonces, si yo tengo el par entre un homeomorfismo que está mapeando una función phi sobre un abierto, voy a obtener algo que en geometría diferencial solemos llamar como una carta, y la unión de cartas es una manera de recubrir un atlas. Cuando yo fui ayudante de geometría diferencial, hacía mucho este truco de cómo puedes hacer un mapa de una superficie cilíndrica. Dices, bueno, lo vas recubriendo con pedacitos hasta que la comiences a cubrir toda. Entonces, esa es más o menos la idea de lo que es una carta. Estás cubriendo pedacitos. Y, por ejemplo, en lo particular, si nosotros cubrimos una esfera S2, va a nada más tener un punto donde no va a ser totalmente cubierta. Entonces decimos que no es globalmente cubierta, sino que lo es localmente o globalmente a excepción de un punto. Ok, entonces ya tengo funciones, ya tengo mi espacio donde voy a definir mi distancia.
vamos a utilizar vectores. ¿Por qué? Porque somos físicos. Entonces, yo tengo ahora que definir vectores de una manera general. No van a ser tanto como los vectores en álgebra lineal, porque ahora estos vectores van a comportarse como un operador lineal. Entonces, este operador va a llevar consigo derivadas. ¿Por qué? Porque suena un poco extraño, pero yo desde el principio quise que mi espacio fuera suave. ¿Y qué quiere decir? Que sea suave, que contenga derivadas. Entonces, yo voy a trabajar con cosas que contengan derivadas porque desde el punto de vista de la física son muy relevantes. Porque en la física estamos utilizando ecuaciones diferenciales, nos interesa saber qué. Nos interesa saber cómo actúa, creo que lo había puesto de este lado, ok. Cómo actúa mi espacio topológico al momento en el que yo asigno una función coordenada y lo doto de un punto. Entonces, es de esa forma en la que yo tengo un espacio de puntos irrelevantes y les comienzo a dar sentido. Entonces, justo lo que yo estoy buscando son vectores que puedan definirse de manera diferenciable. Pero cuando yo defino derivadas de vectores, la cosa comienza a complicarse porque no es tan trivial. Un caso muy interesante donde podemos aterrizar toda esta idea es a la hora de calcular un operador nabla, es decir, un laplaciano. Si yo tengo un sistema, vamos a decir la esfera, volvamos a mi esfera de S2, y quiero conocer cómo recubrir mi esfera de S2, lo que voy a calcular es mi determinante jacobiano. Entonces, al calcular mi determinante jacobiano, yo le estoy dotando de puntos a cada uno de los valores en cada punto que le estoy dando a mi derivada. Entonces, al darle yo valores a la derivada, lo deben de recordar de cálculo 1, comienzo a trabajar con mi espacio tangente, que es donde viven todas mis derivadas. Entonces, al trabajar con mi espacio tangente, yo tengo que trabajar con su coespacio al mismo tiempo, que son los covectores. Entonces, en el contexto de relatividad de Einstein, le llamamos a los elementos de mi espacio tangente contravariantes, mientras que a los covectores le llamamos covariantes. Si yo me pongo en el espacio dual al espacio tangente, es decir, su amiguito dual, voy a trabajar con una nueva base de vectores que es la base de unoformas. ¿Por qué nos interesan estas unoformas? Cuando yo calculo mi determinante jacobiano, volviendo al ejemplo de la esfera, al momento en el que yo ya le doto de puntos en un cierto lado de mi atlas, al momento de calcular el operador nabla, es decir, el laplaciano, yo ya estoy obteniendo escalares. Lo que estoy obteniendo entonces son elementos del espacio cotangente. ¿Por qué me sirve? Porque yo soy capaz, al obtener vectores y unoformas, de definir el concepto más elemental, que es el del producto punto. Entonces yo ya tengo un producto punto algebraico, yo ya puedo ir asignando vectores en reales. Y bueno, esto es un poquito profundizando, pero no los voy a rellenar un tanto con esto. Realmente esta parte es un poquito cómo actúa este mapeo entre el espacio tangente con su espacio dual, es decir, cómo actúa vectores con unoformas y unoformas con vectores. ¿Cómo es posible que nosotros lo veamos? Por ejemplo, un vector se puede representar como una flecha, un campo vectorial como un campo de flechas, y una unoforma se puede ver como una curva de nivel, que es lo que uno obtiene cuando comienza a calcular su laplaciano en un espacio curvo. Ok. Entonces, comienzo a definir elementos en ambas bases, es decir, en la base tangente, base del espacio tangente como en su dual, y aquí es donde encuentro resultados muy interesantes. Y estos resultados muy interesantes se pueden ver a través del estudio de los tensores. ¿Qué es un tensor? Es una forma multilineal. Un ejemplo de un tensor es un escalar o un vector. Entonces, un tensor es una forma general de ver vectores y escalares, no hay más. Entonces, a mí me gusta verlo como cuando tienes una forma lineal, un operador lineal, una matriz, si lo extiendes n-dimensionalmente por todos lados, vas a tener una forma, bueno, un mapeo multilineal, que mapea P vectores a Q formas. Ok.
Entonces, ya tengo definidas más o menos lo que es la distancia entre puntos, lo que es un vector, lo que es dual, es la uniforma, cómo operan entre ellos. Entonces voy a definir el concepto de métrica, porque lo que yo requiero es saber cómo se mueven las cosas en una métrica. Entonces, defino una variedad diferenciable, entonces obtengo una métrica, en este caso es una métrica de Riemann. ¿Por qué? Porque tenemos un producto punto positivo definido. Entonces defino una métrica riemanniana como un tensor de tipo 0,2, es decir, que nada más tiene dos entradas, como un mapeo que es lineal, donde tengo definido el producto interno, y como yo tengo funciones que están viviendo adentro de estos espacios, tengo que describir sus operaciones binarias. ¿Cómo son estas operaciones binarias? Yo quiero que lo que tengan en mente es que estamos definiendo movimiento, y si estamos definiendo movimiento necesitamos considerar derivadas, necesitamos considerar formas diferenciales. ¿Cómo es un álgebra de una forma diferencial? Un álgebra de Lie. Entonces, estrictamente hablando, yo creo que es una pregunta existencial mía, un álgebra de Lie no es un álgebra. Un álgebra de Lie, ¿cómo es que falla al ser un álgebra? No sé si alguien sepa decirme. ¿No? Ok, cuando ustedes prueban una operación binaria, supongamos que no es abeliana, es decir, no necesariamente conmutativa. ¿Cuáles son las propiedades de un grupo, de cualquier grupo? Que sea cerrado, si es abeliano es conmutativo, que tenga una multiplicación asociativa. Y yo les pregunto, ¿regla de Leibniz es asociativa? Regla de Leibniz no es asociativa. Entonces, estrictamente hablando, un grupo de Lie no es un álgebra. Pero, justo gracias a la identidad de Jacobi, yo puedo obtener una especie de multiplicación entre formas diferenciales, y es algo que en física utilizamos mucho, que es conocido como el paréntesis de Lie. Entonces, las reglas de un álgebra de Lie, más o menos las que acabo de mencionar, es las que nos interesa para describir objetos que se muevan, es decir, que tengan derivadas. Ok, entonces, si yo ya estoy trabajando entonces algebraicamente describiendo un espacio que tenga derivadas, es decir, estoy trabajando con grupos de Lie, estoy definiendo entonces curvas que van a tener derivadas, es decir, que las curvas son suaves. Entonces, el cambio de posición en cada una de estas funciones, recuerden que yo le estoy dotando de un punto a cada función, es igual al valor del campo vectorial en dicho punto. Entonces, una colección de curvas integrales en un campo vectorial dado sobre una variedad determina una familia de disomorfismos, es decir, de biyecciones, de funciones biyectivas entre sí, funciones derivables, y dicho conjunto lo podemos ver como un flujo. Entonces tengo mi definición de cómo puedo ver un flujo entre objetos diferenciables, y asimismo defino la manera en la que yo puedo obtener mi definición clásica de cálculo de épsilons y deltas desde el punto de vista de un álgebra de Lie. Entonces, estas son sus propiedades, las mismas que había comentado. Entre ellas, por ejemplo, que no sigue la regla de asociatividad. Y aquí entra lo bueno. Aquí es donde entra todo lo que hemos utilizado. Lo formalizamos a objetos diferenciables desde el punto de vista de las variedades riemannianas. Como somos físicos, a los físicos nos interesan las variedades riemannianas, pero no estrictamente riemannianas. ¿Por qué? Porque Einstein, muy brillante, definió que nosotros no vivimos en 3 dimensiones, sino en 4. La cuarta dimensión es el espacio-tiempo. Es una entrada a la hora de hacer un producto punto negativa. Entonces, una variedad riemanniana es positiva definida. Si tengo un producto punto que sea negativo, le voy a decir que es una variedad pseudo-riemanniana. Entonces, voy a definir lo que es una derivada, pero ahora sobre formas, o sea, la forma más general y más general de ver. Entonces, a la hora de que yo obtenga derivadas de formas multilineales, es decir, de tensores, la cosa se vuelve un poquito más complicada.
Entonces es donde tengo los famosísimos coeficientes de Christoffel que se utilizan todo el tiempo en relatividad general. Entonces, de esta forma yo soy capaz de definir las derivadas de vectores, donde los índices en mis tensores van a denotar cada una de las coordenadas en mi espacio-tiempo. Como en mi espacio-tiempo van a ser 4-dimensionales. Entonces, imaginen, esto es como que el índice va a correr del 0 al 3, o del 1 al 4, con la primera entrada negativa. Y, como les recuerdo, habíamos dicho que vectores tienen a su vez duales. Estos duales son unoformas. Entonces puedo definir la derivada de las unoformas como la derivada covariante, y les había puesto el ejemplo que un ejemplo de derivada covariante era calcular el operador nabla de cualquier vector. Ok. Yo puedo definir entonces, gracias a todo este procedimiento curioso, el movimiento en mi variedad pseudo-riemanniana. Entonces, lo que yo necesito es, al definir mi espacio con mi producto interno y con mi producto punto negativo como una forma bilineal, a esto le voy a llamar usualmente métrica, poder definir mi producto punto, poder definir mi distancia, mi longitud de arco. Entonces, usualmente cuando calculamos la longitud de arco, creo que no puse esa ecuación, la longitud de arco, distancia entre dos puntos en una variedad diferenciable, lo que vamos a tener es la integral del objeto llamado métrica. La raíz del objeto llamado métrica. Usualmente los físicos solemos poner ds cuadrada porque pasando el cuadrado ya se obtiene la raíz. Entonces, sí digo, por si no la habían entendido. Ok, entonces, aquí es donde empieza la parte física interesante. Yo no puedo definir mi distancia entre dos puntos de la manera euclidiana, porque Euclides es un caso particular. ¿Cómo define Euclides la distancia entre dos puntos? La más corta, como una recta. Eso no ocurre en variedades diferenciales, porque son espacios, pueden ser espacios curvos, pueden ser suavecillos. Entonces, lo que yo necesito es definir esa distancia entre dos puntos, y de qué manera físicamente, porque somos físicos, recuerden que nos hicieron matemáticas, puedo definir una distancia entre la distancia más corta de un punto a otro. Un ejemplo muy básico es el de caída libre. Pero si yo pongo un ejemplo de caída libre en un espacio localmente plano, actúa una fuerza, ¡pum! Pero cuando el espacio no es localmente plano, la distancia más corta de un punto a otro es una cosa maravillosa que le llamamos la geodésica. Entonces, en variedades diferenciales, la geodésica es mi distancia de un punto a otro más corta. Más o menos, aquí lo que estoy haciendo es justo en este ejemplo de caída libre desde un punto de vista general en un espacio localmente plano sin pérdida de generalidad. Aquí lo pongo. Un sistema en el laboratorio, sistema inercial de referencia en coordenadas cartesianas. Recuerden que los índices son sencillamente las coordenadas que van a correr de 0 a 3, de 1 a 4. Y obtengo mi tensor métrico. Mis coeficientes de Christoffel, que es lo que me van a dar la conexión afín de mi elemento de línea. Entonces, justo esta parte, volviendo a la física, es lo que hace que Einstein se dé cuenta que realmente la fuerza de la gravedad es algo ficticio. No existe tal fuerza. Es sencillamente cómo actúa un potencial gravitacional. Es decir, la conexión afín nos dice que realmente no existe una fuerza como tal, sino todo el resultado de qué tan curvo puede ser mi espacio donde yo estoy cayendo libremente a través de mi geodésica. Okay, bueno, aquí es un poquito más de talacha. Aquí obtengo mis famosos símbolos de Christoffel. Puedo definir mi transporte paralelo, es decir, lo que habíamos visto posteriormente, ir dotando de puntos a cada posición de la curva en mi variedad. Y tengo un resultado muy interesante. Que me dice que si mi espacio es localmente plano, puedo tener una métrica que es libre de torsión. Entonces, esta conexión libre de torsión se llama conexión de Levi-Civita, es lo que usualmente se utiliza en dinámica del medio continuo, donde no tenemos espacios que sean suaves. Entonces, si yo busco generalizar
mis ecuaciones de Serret-Frenet que seguramente ustedes vieron en cálculo 3, que eran curvatura, torsión y la distancia entre dos puntos, que es la longitud de arco, yo obtengo mi forma general de la curvatura y de la torsión. A estas dos ecuaciones, junto con mi tensor de Riemann, no voy a hablarles del tensor de Riemann porque no es una clase de física, obtengo mis dos ecuaciones de movimiento, que es una manera en la que yo voy a poder generalizar distancia entre dos puntos, la geodésica, curvatura y torsión. Pero ustedes no están aquí por ello. No sé cuánto tiempo me quedé, espero que no me haya extendido mucho. Ustedes están aquí porque lo que yo voy a definir, voy a volver a pasarme al lado de la física, lo que voy a definir son objetos que tienen un comportamiento muy peculiar. Son objetos desde el punto de vista cuántico. Objetos desde el punto de vista cuántico que en teoría no deberían sentir gravedad. Pero gracias a esta nueva teoría de cuerdas y su aplicación fantástica, que es la dualidad norma-gravedad, podemos ver objetos cuánticos desde el punto de vista de la relatividad general. Entonces yo elegí objetos cuánticos que tienen una peculiaridad. Hay un movimiento intrínseco en el mundo subatómico al cual se le llama spin. Entonces el spin puede definirse de dos formas. Spines enteros me va a describir partículas que se llaman bosones en física, y spines fraccionarios me van a definir partículas fermiónicas. Un ejemplo de una partícula fermiónica es un electrón, por decir alguno. Bosónicas son protones. Y dentro del concepto de dualidad, si yo utilizo estas ecuaciones de la relatividad general, yo puedo definir cualquier bosón en mi teoría de dualidad holográfica. Pero si yo intento definir sobre espacios curvos objetos con spin semientero, la cosa se pone fea. La cosa se pone fea porque tengo que redefinir todo lo que les acabo de dar en la plática anterior para este caso particular de objetos con spin fraccionario. Entonces, los objetos con spin fraccionario, yo puse y mencioné a Paul Dirac al principio de mi plática, no solamente porque es como mi semidios, sino porque gracias a su ecuación podemos acercarnos un poquito más a esta unificación de teorías como la relatividad general y la mecánica cuántica. Y su ecuación, muy famosa por cierto, porque últimamente ha salido como muy ligada con cosas románticas. Su ecuación es una ecuación diferencial parcial de primer orden con soluciones, no como Schrödinger, no como Klein-Gordon, porque describen fermiones. Entonces, Cartan se tomó muchísimo tiempo para poder describir las matemáticas chulísimas de los fermiones. Entonces yo creo que podría yo llamar a esta conferencia más como las matemáticas chulas de los fermiones. Entonces, desde el punto de vista matemático, yo estoy trabajando con una variedad riemanniana, pero la base que yo estoy utilizando para poder, de mi variedad diferenciable, ¿cómo podríamos describirla? Los matemáticos fueron muy brillantes. Yo cuando leí el término temblé, de emoción y de miedo. El término matemático se llama frame manifold. No lo he podido traducir correctamente, la verdad. Pero es como la colección de todos los marcos, de todos los puntos de una variedad de dimensión enésima, ¿no? Entonces, si yo lo veo como un espacio tensorial, es n más n cuadrado. Entonces, tengo que definir de nuevo mi concepto de tensor métrico sobre la 4 variedad, pero trabajando ahora con una base que se mueva en cada... Ahora sí que como haciendo una especie de fotografía en cada una, ¿no? En cada una de las localizaciones que yo le quiera asignar a un punto en mi variedad. Esto sí, ya se había estudiado previamente en matemáticas, de esa carta le llamamos que es la base no coordenada. Entonces necesitamos hacer esto mismo que me tuve que aventar sobre variedades diferenciables, ahora con una base no coordenada. Entonces, me genero mi tensor métrico con bases no coordenadas y obtengo unos bichos rarísimos, muy interesantes, que me hicieron durar muchísimo tiempo, que se llaman Dierbein. Dierbein se podría traducir correctamente como polítradas. Le estamos asignando, como se está moviendo, como marco de referencia en cada punto de la variedad, nuevos índices, donde los índices latinos me están dando puntos en mi espacio tangente y los índices curvos me están dando puntos en su espacio dual. Entonces, si yo quiero escribir
mi base no coordenada desde el punto de vista de mi espacio tangente. Voy a definirla con índices latinos, mientras que lo quiero hacer desde el espacio curvo, voy a utilizar índices curvos. Y estos van a poder relacionarse entre sí a través de mi producto punto definido a través de mi operador eta. Como, no sé si mencioné esto, pero esto es lo que me está dando una métrica, lo que me está dando un producto punto, lo que me está dando el concepto de álgebra, desde el punto de vista de una base no coordenada. Entonces, si yo lo pongo a prueba, es decir, voy moviendo una transformación entre mi base no coordenada de fermiones a otra. Recuerden que yo les había comentado que así los físicos solíamos escribir la longitud de arco. Puedo obtener que es un invariante de Lorentz. ¿Qué es un invariante de Lorentz? No viene mucho al punto, pero nos interesa mucho en física. Entonces, yo puedo reescribir la métrica desde el punto de vista curvo como el punto de vista plano, justo a través de jugar con los índices del espacio tangente y de su dual. Redefino ahora mis vectores para la base no coordenada en términos de los Vierbein. ¿Y qué es lo que yo busco a la hora de resolver mis ecuaciones de movimiento? Al asignar un valor, que ya mencioné previamente cuando haces el operador laplaciano, una uniforme. Entonces obtengo la conexión de uniforme, y es algo que en física realmente nos interesa, que es la conexión de spin, es decir, nos permite definir la derivada covariante para una base no coordenada. Entonces, podemos ver entonces a los Vierbein como si fuesen la raíz cuadrada de la métrica. Al igual, le redefino su álgebra de Lie para mi base no coordenada, y ahora tengo todos los ingredientes listos para poder definir mi derivada covariante. Lo mismo que ocurrió en el caso anterior, si es el caso donde tengo algo localmente libre de torsión, obtengo mi operador Nabla de la métrica de la base no coordenada igual a 0, y obtengo gracias a esto lo que Cartan llamó como el postulado de las tétradas. Hay que hacer hincapié en los equivalentes de la conexión de Christoffel en el caso de una base no coordenada, porque es lo que me permite obtener la conexión de spin para la base no coordenada. Y aquí es donde Cartan propone una nueva manera de operar estos tensores, porque esta es una ecuación como que muy resumida. En realidad, si yo escribiera todos los índices, híjole, yo creo que me aventaría como página y media. Pero él instó a escribir la torsión explícitamente en términos de la base coordenada. Si ustedes se dan cuenta, son índices latinos, para evitar el libertinaje de índices. Entonces, estamos hablando de una nueva manera de operar campos tensoriales, lo cual a mí me pareció sumamente interesante. Entonces, si yo sigo haciendo estos chanchullos con la nueva formulación de Cartan, obtengo mis ecuaciones, aquí está, de torsión. Una cosa bonita es que la torsión es 0, si es simétrica en sus índices inferiores. Tengo mis ecuaciones de curvatura y sus diferenciales. Entonces es maravilloso, porque después de sufrir mucho es posible que yo, a través de las identidades de Bianchi, que son las generalizaciones de la base coordenada a la base no coordenada, y por ser un álgebra de Lie, obtengo una conexión, es decir, mi derivada covariante para fermiones. Es muy interesante porque las matemáticas es decir, para una base no coordenada, en particular para espinores, cuando yo hablo de fermiones es un punto de vista completamente físico. Cuando yo hablo de espinores ya le estoy metiendo una perspectiva más matemática, porque estamos siguiendo el principio de exclusión de Pauli, entonces están haciendo esto. El álgebra que siguen es un álgebra SU2, si mal no recuerdo. Entonces, al volverse compleja, yo creo que ya su nombre lo dice, ¿no? Entonces, tienen un álgebra de Lie muy interesante, por ser compleja. Tienen ecuaciones de movimiento muy interesantes, muy complejas, y una nueva notación para la geometría pseudo-riemanniana
sobre una variedad diferenciable en una base no coordenada. Espero que les llame la atención, porque los fermiones son la cosa más divertida que yo he visto. En particular, el libro de Élie Cartan, donde viene toda esta formulación, muy a la antigua, porque el libro es viejísimo, es The Theory of Spinors, y el resto son libros entre físicos y matemáticos que se debaten por quién está haciendo una demostración más o menos matemática. Por mi parte es todo. Yo los invito a que le echen muchas ganas a las variedades diferenciales y a su álgebra álgebra moderna, porque un área que es totalmente nueva para mí y es sumamente apasionante es el de la topología algebraica. Estamos juntando las propiedades de un espacio topológico de variedades diferenciables desde puntos de vista algebraicos muy sofisticados. Y esos puntos de vista algebraicos muy sofisticados, como son los grupos de homotopía, son, yo creo que la clave fundamental para que esto se vuelva cada vez más intenso. Por mi lado, es todo. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta para Claudia Silvia. Adelante. Claudia, ¿alguna pregunta que le quieras hacer al público para que tengan la oportunidad de ganarse una taza? A ver, déjenme hacerles una no tan malvada. ¿Cuál es la relevancia de definir la conexión en una variedad diferenciable? Creo que sí me pasé de lanza, ¿verdad? Exactamente. Poder derivar vectores en espacios vectoriales. Una un poquito más. Un poquito más simple. Déjenme pensar. Híjole. Si la ecuación de Dirac describe fermiones, la ecuación de Klein-Gordon describe partículas sin spin, bosones. muy bien. Muchas gracias. Y le entregamos su recuerdo a Claudia de la clase de matemáticas. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Agradecemos. Gracias. Muchas gracias. Los invitamos a la siguiente plática que está a punto.